Muy buenas noches, gusto de saludarlos hoy, acompañados por excelentes invitados para comenzar un ciclo durante este mes de octubre, donde vamos a hablar de los clubes de la región del Maule, en un proyecto bien bonito que logramos parar en primeravechile.cl y que tiene relación con el rescate y difusión de la historia de los clubes de la región ya mencionada, vale decir, de la región del Maule, y vamos a estrenar con Curicó Unido, con el único equipo que hoy está de la región en primera división, representando al fútbol del Maule en la máxima categoría del fútbol chileno, y este programa, lo tengo que mencionar también, por supuesto, llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así que hoy un programa bien interesante, ya lo decía, con invitados de lujo, por supuesto, a quienes les agradezco y paso a presentar. Voy a partir con Giselle Muñoz. Ella es una socia del Club Curicó Unido, quien gentilmente atendió el llamado de Primera Vez Chile y se une a esta conversación. Les cuento un poquitito de lo que ha hecho ella por el Club Curicó Unido, porque también vamos a abordar el aspecto femenino, la rama femenina del albirrojo, del elenco de la región del Maule, ahí en la parte norte, un club reconocido también por la ciudad de las tortas, y Giselle formó parte de la comisión estadio en su momento del club, una larga pelea que tuvieron que dar los curicanos para poder terminar ese estadio, el de la Granja, que hoy luce de gran nivel, a la altura de lo que corresponde para una ciudad como Curicó, y también estuvo participando en algunas obras benéficas que se han hecho en estos años en Curicó Unido, un club que tiene varias particularidades que vamos a estar analizando, y desde el 2019 involucrada de lleno también en lo que tiene que ver con el fútbol femenino, y por eso también procedimos a invitarla para esta noche. Nos acompaña también Leonardo Salazar, él es periodista con certificado académico en Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en diversos medios colaborando en su momento, en el Mercurio, Publimetro, La Nación, ADN, EMOL, Canal 13 Cable, entre otros. Sabe mucho, pero mucho de la historia de Curicó Unido, de hecho lo ha reflejado en dos libros escritos en relación a este cuadro: Pide la Luna, 35 años de Curicó Unido, y el más reciente, Revolución en la Granja, Curicó Unido 2005 y el fin de su historia amateur. Y también nos acompaña un rostro conocido a nivel nacional, que siempre saca a relucir su cariño, su pasión por el equipo curicano, Cristian Arcos, periodista de la Universidad de Chile, en su momento editor de noticias en Chilevisión, comentarista en ADN Deportes, profesor en la USACH, en la PUC de Valparaíso, fueron algunas de las cosas que encontré también actualmente en un programa en la red. Ha escrito varios libros, Bomba LED, Héroes, Estrellas Rojas, entre otros. El tremendo currículum de los invitados de esta noche. Les quiero dar las gracias por participar en este espacio donde vamos a hablar, por supuesto, de esta historia, de este lindo club de Curicó Unido, que tiene varias particularidades. Voy a partir contigo, Leo. Les planteo la pregunta a los tres, pero les voy a dar el orden de inmediato. Leo, Giselle y finalmente Cristian, para que podamos ir avanzando en el programa. Nuevamente, buenas noches. Si bien nos vamos a enfocar en la historia de Curicó, quiero partir por el presente y enfocarlos en lo que está haciendo Curicó en estos últimos años en primera división. A juicio de ustedes, muchachos, ¿cómo lo perciben? ¿Es el mejor momento histórico de este cuadro curicano? Como institución, como club. Leo. Gracias por la invitación, Pablo. Sí, evidentemente, Curicó surge el año 73 y yo creo que, salvo la excepción de la final de la Copa Poyegol del 84, pasa sus primeros 30, 35 años de vida sufriendo, ¿no? No hay en la historia un hito de festejo. Entonces, un club que se empezó a querer de parte de la comunidad por más allá de sus triunfos. Entonces, se forjó un equipo especial. Y en el último tiempo, en la última década, efectivamente hemos estado en primera, más o menos de manera sorpresiva, siento yo, una buena tirada de año, que enhorabuena, evidentemente, pero sí, Curicó está viviendo en el último tiempo su mejor racha histórica. Y en particular este año, bueno, pese a que el transición 2017 Curicó termina octavo y hasta ahora es su mejor campaña en primera, lo de este año tiene un sello especial porque ya nuestro técnico es Damián Muñoz, que es un tipo absolutamente involucrado y que está identificado con el escudo. Entonces, yo creo que el que Damián esté liderando una campaña que ahora va bien, con un triunfazo el otro día frente a Huachipato, eh, le da otro tono, le da otro tono, le da otra fuerza.
y efectivamente yo creo que más allá de esta campaña que todavía estamos peleando abajo, Curicó en el último lustro efectivamente está viviendo su época de oro. Giselle, ¿cómo lo ves tú? ¿Coincides ahí con Leo respecto a este grato momento, independiente de lo que decía claramente Leo, de que van a sufrir o han sufrido este año, pero se ha ido consolidando un equipo que quizás uno lo miró en su momento y también por el sistema de formato que venía luego del ascenso, pensaba que le iba a costar mucho quedarse en primera? Sí, estoy de acuerdo con Leo y de hecho para mí es algo histórico ya desde el 2017 cuando Curicó asciende, ya que la vez pasada que Curicó ascendió no duró mucho tiempo, que digamos, entonces ya es algo histórico que llevamos más de 3, 4 años en primera división. Y no solo por el primer equipo, sino que a nivel institucional que se ha consolidado muy bien tanto económicamente como deportivamente. O sea, es cosa de ver al primer equipo los años que ha aguantado en primera división. Y si bien, como decía Leo, este año partimos sufriendo, ahora ya el hecho de que esté Damián liderando el equipo le da un plus mayor y un sentimiento algo distinto, ya que, como decía él, es alguien de la casa. Cristian, tu mirada que siempre te leo ahí en las redes sociales que colocas soy del Curi aunque gane, lo que refleja también lo que significa sufrimiento de ser hincha de un equipo que ha venido construyendo historia de las divisiones más bajas del fútbol chileno, incluso en algún momento en el amateurismo. Sí, sí, es como dice Leo, los primeros años yo soy el mayor de todos los invitados, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando en el estadio éramos 50 con los 22 que estaban jugando. Entonces, comprenderás que jugar en primera división para mí es Disneylandia. O sea, cuando evidentemente todos queremos ganar y todos queremos que el equipo le vaya bien y todos queremos, ojalá, estar en los lugares más altos, pero a mí no se me olvida cómo era el equipo antes, cómo se viajaba en los 80, cómo se entrenaba en los 80. Y respondiendo a la pregunta, ¿es por lejos la racha más importante de la historia? Por lejos. Entonces, cuando de pronto aparece esta efervescencia que a todos nos pasa, ¿no? De cuando estamos mal, de querer casi que incendiar todo, yo les digo, muchachos, muchachas, estamos en Disneylandia comparado con lo que era antes y no se trata de una resignación, se trata de poner en contexto la cantidad de años en primera división. Todos los años cuando empiezan los torneos y hacen esas encuestas en los diarios más pirulos del país, siempre dicen que somos el candidato a bajar, siempre somos el candidato a bajar. Y nos van a tener que aguantar un ratito más. Pues, hasta ahora, y al menos este equipo, y coincido con Giselle y con Leo, el hecho de que esté Damián te da una mística diferente. Sentimos que es uno de nosotros el que está dirigiendo. Y eso no se da mucho, ¿no? No se da mucho y no se da mucho en ningún equipo, ¿no? Entonces, independiente de cómo nos vaya, que hasta ahora con Damián la cosa anda bien. Damián ha perdido solo con los dos primeros del campeonato, con Católica y con Colo-Colo. No ha perdido con ninguno más. Eh, Independiente de lo que pase, yo tengo claro que el equipo la va a pelear. Y al menos yo con eso estoy tranquilo y estoy feliz. Estoy feliz. Yo para mí ver al Curi en primera era el sueño de mi vida. Y lo he visto hartos años. Así que yo con eso me puedo morir tranquilo mañana, si quiero. Estoy Sí. tranquilo con eso. De hecho, yo creo que se va a salvar porque futbolísticamente me da la impresión, y se lo he dicho a varios amigos cuando conversamos de fútbol, hay equipos de tono menor y le hizo bien el cambio técnico. De hecho, uno imaginaba Palermo, impacta en el nombre de Curicó Unido, tremendo personaje del fútbol, y finalmente no caminó en Curicó, lo que habla también de las particularidades que pueden tener los clubes y que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Me quedo contigo, Cristian, pero la pregunta se las dejo planteada a los tres también. Cristian, Gise y después Leo, voy a invertir el orden. Entremos un poquito al terreno de lo histórico, pero desde la perspectiva de ustedes, antes de ir ya con datitos más duros de este Curicó. ¿Cuándo se produce para ustedes, primero Cristian, este acercamiento con este club y qué hace que la relación de ustedes, porque me imagino que la historia de ustedes se ve reflejada en otras personas que siguen a Curicó Unido, sea tan cercana? Entiendo que por labores profesionales ustedes dos por Curicó, pero siempre atentos a lo que pasa con el albirrojo. ¿Qué hecho los marca para ser tan seguidores de Curicó, más allá de haber nacido en la ciudad de las tortas?
Es que en mi caso Curicó, el equipo es parte de la familia literal, o sea, literal es parte de la familia. Cuando se inaugura el club el 73, Osvaldo Arcos Méndez, que es mi tata, era el socio número 5. O sea, estamos metidos desde ahí. Yo soy su nieto mayor, y a mí me lleva al estadio desde que nazco. O sea, yo voy al estadio desde antes de acordarme, ¿no? No hay, en mi vida no hay memorias en el Curi, no hay. No hay, entonces no podría decirte, hay algún evento, hay algún hecho, no hay, es como respirar, ¿cachai? Es como vivir, es como nacer. Yo me crío en el estadio, entre el estadio, el colegio, mi casa y la casa de mi abuelo, ahí me muevo. Esa es mi crianza, en todos los primeros años. Como mi tata además trabajaba en el club, yo viajé mucho con el club, mucho, mucho, a estadios de primera, de segunda, de tercera división, sobre todo segunda y tercera. En primera no estábamos nunca, pero a veces nos tocaba, no sé, partidos de Copa Chile o Copa Dijedero, Copa Poyagol, jugar con un equipo de primera, y era una emoción enorme. Pero estadios que hoy día son de tercera, me acuerdo de haber ido a Malleco, me acuerdo de haber ido a Osorno, jugando contra Malleco en Angol, a Osorno, me acuerdo de haber ido a Trasandino de los Andes, me acuerdo de haber ido a Puerto Montt, me acuerdo de haber ido a Conce, a Lota, no, donde queráis, digamos, o sea, donde queráis. Entonces, en mi caso, eh, es toda la vida, o sea, es absolutamente de nacimiento, y en particular en los arcos, digamos, más que los morales no son muy futboleros, pero los arcos, el Curi atraviesa a todas y todos, a todos y todos. Dice, para ti, más o menos similar, un vínculo familiar. Prácticamente Cristian nos está diciendo que no tenía posibilidades de ser de otro equipo, o sea, venía de la cuna con la camiseta de Curicó. ¿Cómo se da para ti este vínculo y también este vínculo que tiene relación, me imagino, en cierta medida también con el desarrollo del fútbol femenino en Chile? Bueno, mi caso es totalmente distinto. Mi familia no es futbolera. Y bueno, uno acá en Curicó, cuando es niño, o cuando yo era niña, mejor dicho, se escuchaba mucho a don Pedro Alamiro, que es un gran relator de fútbol. Entonces tengo muchos recuerdos de estar, no sé, jugando afuera en el patio y escuchar los relatos de don Pedro mientras juega Curicó. Mi acercamiento al CDP en sí se produce ya más de grande, con mi hermano de 6 7 años aproximadamente, que entra a jugar a la escuela de Curicó Unido, y ahí me empiezo a interiorizar mucho más allá y me hago socia de hecho de inmediato. Posterior a eso empiezo a participar activamente en el club. Es algo que me encantó, o sea, al conocer la historia de Curicó Unido y el saber que es una de las pocas corporaciones que quedan a nivel nacional. Pucha, a quien no se le levanta el corazón o el pecho al decir eso. Eh, Posteriormente a eso, como decía, empiezo a participar muy activamente dentro del club, ayudando en lo que sea. Como mencionaba al principio, el 2019 me acerco hacia el fútbol femenino junto a otras dos socias, ya que veíamos que las chiquillas estaban como a la deriva, no había medios que se preocuparan por ellas, siendo que en sí ya se estaba formando un cambio de perspectiva desde el momento en que la Roja va al Mundial. La Roja femenina, digo, perdón, si Mm. es que no se entendió. No, sí se entendió. Y entonces decimos, pero ¿por qué acá en Curicó no podemos hacer lo mismo? Hacer que los medios comiencen a difundir sobre el fútbol femenino curicano. Al fin y al cabo, las chicas también tienen su primer equipo y también juegan por amor al Curi, o sea, a ellas no se les paga, no tienen contrato, entonces no creo que haya amor más puro que jugar por amor a tu club. Y es lo que hacen ellas. Y ahí empiezo a participar con ellas, me pongo la camiseta al 100% con ellas, sin dejar de lado, obviamente, el primer equipo ni las otras ramas de la institución en sí, porque para mí Curicó Unido no es solamente el primer equipo, para mí Curicó Unido son los administrativos, son las chiquillas que juegan en el femenino, son los cadetes, son los utileros. Para mí Curicó Unido lo hacen todos. Y es lo que hace que estemos hoy donde estamos. Leo, para ti, aquí le agregó algunos componentes también, Gise, a la descripción que hacía familiar de la historia del Curi Cristian. Ella también habla de una decisión un poco más personal y también de cómo marcan de repente comunicadores en ciudades como Curicó. ¿Cómo se da para ti este vínculo con Curicó? Yo soy de la población Mataquito, que queda al lado de la granja, y
y claro, efectivamente desde chico también, desde que no tengo recuerdo, yo trataba de precisar el partido porque tengo nociones de al menos el primer partido que yo tengo en memoria, que es una camiseta verde, pero según los reportes no sé todavía si es Temuco o General Velázquez. Y de ahí para atrás, claro, hay partidos en que yo iba que no los recuerdo. Tengo fotos también de niño con el Curi y todo. Pero en mi caso eso, que era familiar, era ir con un lote de familia, de amigos siempre, ¿no? Hacíamos siempre como un rito, evidentemente, ¿no? Nos pasaban a buscar, íbamos caminando de la población Matequito al estadio. Después también pasó a ser como algo que era complementario, porque yo pasé por siendo hincha de equipos grandes también. Y siempre yo era de Curicó, pero era algo quizás que no le tomaba el peso. Siempre iba a ver al Curi en los 90 también, cuando iba muy poca gente. Yo iba con amigos, tenía 15, 16 años, iba, pero también iba a ver fútbol a Santiago. Y fui infiel, por cierto, fui infiel. Eso yo lo escribí, mi historia personal al respecto, y la publiqué en un libro que se llama Una forma de vida, relato de hinchas chilenos, que reúne, bueno, varias crónicas de gente cercana a diversos equipos. Pero después, para mí hay un quiebre ya cuando crezco y tengo 17, 18 años, cerca del año 2000, que empiezo a reencontrarme con el Curi ya como un amor más maduro, dejando este juego de coquetear con otro equipo grande. Y Curicó para mí se empezó a transformar en un reencuentro con mis raíces, evidentemente, ya de manera más seria, y también diría yo como una cuestión de un aspecto social. O sea, yo en Curicó Unido me empecé a sentir parte de, creo que Curicó Unido es mucho más que un equipo de fútbol. Eh, Creo que Curicó Unido empieza a representar todo lo que al menos a mí me interesaba representar, que era toda una lógica que estuviera lejana al éxito, a la eficiencia, a este neoliberalismo que brota por todos lados. En Curicó te encuentras un espacio que es contracultural. Entonces, todas esas esferas más profundas de Curicó a mí me agarraron, y también empieza a coincidir que ya empecé a estudiar periodismo, empecé a trabajar en torno al Curi, y claro, ahí uno ya más o menos se pierde. Pues yo también empecé, de chico viajaba con el Curi, pero ya después, de más grande, después de los 18, era ir a relatar partidos por todo Chile finalmente, y claro, ya de ahí la cuestión se vuelve una cosa muy seria para mí, y como te digo, mucho más allá del resultado de la cancha o lo que pase con el equipo futbolísticamente. O sea, para mí Curicó Unido representa algo político finalmente. Y la guinda de la torta es cuando yo y muchos logramos resistir que Curicó Unido no fuera sociedad anónima, y eso para mí es el gran orgullo que tengo, como sentirme parte de una comunidad. Yo no adscribo a ningún partido político, tengo mis ideas, por cierto, no adscribo a ninguna religión. El único espacio en que yo me siento parte junto con otros es en Curicó Unido. Ese es mi espacio comunitario en la sociedad, en la vida. Mira, me parece súper interesante lo que estás planteando, porque cuando decidimos también lanzar este proyecto, de inmediato nos dimos cuenta de los contrastes que hay, por ejemplo, en los clubes de la región del Maule y en general con los clubes de Chile, porque Curicó, Puerto Montt, Cobresal, puede que se me quede uno, son los clubes que lograron resistir a esta vorágine de la que tú hablabas de privatizaciones en el fútbol chileno, y quería tocar ese punto. Me adelanté un poquitito, pero aprovechando que ya lo dejaste sobre la mesa. Y parto con Cristian mencionando, voy a seguir en el mismo orden. Cristian, a partir de lo que planteaba Leo, van a contrapelo claramente de lo que ha sido la lógica en el fútbol chileno, con la privatización de Colo-Colo primero, de la Universidad de Chile después, y toda esta lógica que se da a partir de este cambio de paradigma en los clubes chilenos. Pero Curicó es un club distinto. De hecho, por ahí también incluso los hinchas lo exponen en la cancha, es el equipo que resistió, tienen un cántico. ¿Cómo ves este fenómeno que se dio en Curicó? ¿A qué responde? Y también, ¿cuánto ayuda esta situación en la construcción de un sujeto histórico que se reconozca a sí mismo como un hincha distinto al de la generalidad, que hoy pareciera ser más un consumidor de un producto que un hincha propiamente tal, como lo conocimos hace años en otro modelo que era el de las corporaciones deportivas?
Sí, a ver, estoy bien de acuerdo con el Leo, ¿no? Curicó es el equipo de la resistencia, aunque a mucha gente le moleste y le molesta harto. Hoy día yo tenía una discusión ahí en Twitter con un hincha de Colo-Colo que me empezaba a alegar y trataba de ponerse al mismo nivel de nosotros, porque en Colo-Colo la corporación también existe, y empieza a argumentar que cuando uno paga una entrada uno también es cliente, y en un momento dado tú te das cuenta que al tipo le irrita que no es como nosotros, ¿no? Y yo le decía, campeón, usted no es como nosotros, olvídese, se va a llenar de copa y está muy bien. Y el objetivo de algunos equipos es ganar y está muy bien. Yo no lo cuestiono, pero usted no me venga a decir que usted es como nosotros porque no lo es. No lo es nomás, ¿no? Incluso en el caso de los clubes que tú mencionaste que no son corporaciones, tampoco tienen involucrado el tema de los socios de la manera como la tiene Curicó. O Sí, sea, la realidad de Curicó no es comparable a la de ningún equipo. Y en los tiempos que corren, ser parte de una resistencia es mucho más importante que ganar una Copa Libertadores, en los tiempos que corren. Y alguien va a decir que no, pero cuando no tenéis ni Copa Libertadores y más encima el equipo no es tuyo, te termináis en una orfandad, cuando los que buscan solo ganar, no ganan. Ese es el problema cuando tú tenés solamente el objetivo, en todas las pegas, ¿no? De ganar, como lo único que importa. Todos queremos ganar. Pero cuando tú crees que ganar es el único objetivo que existe, si tú no ganas te quedas con absolutamente nada. Y Curicó nunca se va a quedar con nada. Esa es la diferencia. Nosotros nunca vamos a estar vacíos. Nosotros nunca vamos a estar huérfanos. Y eso es algo que el resto no solo no entiende, le irrita. Y lo disfrazan con otras cosas, que te tiran la Copa Libertadores encima, te tiran la Sudamericana y te tiran otras cosas. Pero les encantaría tener la mística que tiene Curicó. Les encantaría. Y la venden la mística y la épica desde otro lugar. Y está muy bien porque todos lo hacen. Pero no se involucran en este lugar. Porque este nicho es de nosotros y de nadie más en el fútbol chileno. Eso es una medallita enorme. Y respecto a lo que tú decías ahí, en el contexto en el que se da es muy heavy. Porque en este país está todo privatizado hace mucho rato. Hay un modelo armado para que sea así, eh, un modelo para que los grandes sean más grandes y los chicos sean más chicos, en todo nivel, en el fútbol también. Y escapar de ese modelo te convierte definitivamente en un ámbito de resistencia. Te convierte en este caso, un sujeto, un hincha, un aficionado, una hincha, una aficionada, absolutamente distinto al resto. Y eso es lo que no cuesta mucho explicarlo al resto, porque tú no vayas a poder transferir eso, ¿no? Lo que siente, yo respeto a todos los hinchas, a todos, de todos los equipos, pero no son comparables con nosotros, no lo sí. son, no lo son. Mira, Y yo sé que eso puede llegar a molestar, ¿cachai? Y a lo mejor vamos a bajar, a lo mejor vamos a ir a tercera, y da lo mismo, de verdad, da lo mismo. Para los que jugábamos en el estadio Carabinero con Curicó, de verdad, descender no es lo más relevante. Queremos ganar, por supuesto que queremos ganar, po. Si todos queremos ganar, pero ser hoy día el único equipo que es corporación es ganar la Copa Libertadores. Y si al resto le molesta, bueno, mala suerte. sí, yo concuerdo contigo. De hecho, me ha pasado, tengo un grupo acá con gente que colabora en Primera Vez Chile y esa misma discusión, y yo honestamente soy hincha de un equipo que es el proceso contrario, que lo despojaron prácticamente, se convirtió en sociedad anónima y ni siquiera con posibilidad de concesión, o sea, la corporación la liquidaron prácticamente y colocaba prácticamente el mismo argumento de las copas, de los títulos y trataba de explicar que ellos también, y era un hincha de Colo-Colo también, que ellos tienen participación en este tema de la corporación, pero es muy distinto, honestamente, muy distinto a lo que pasa en O Curicó sea, Unido. Yo, con todo respeto, en el directorio de Blanco y Negro se sentó Piñera y se sentó Leonidas Vial. así es. Entonces no me vengan a huear, con respeto, con respeto, ¿eh? No, Sí, no, no, de verdad no, no, está bien. Se ganaron la Copa Libertadores, han ganado 30 y tantas copas y bacán, y ojalá que ganen 10 más. Pero sí, sí. se sentó Piñera y se sentó Vial y fue a votar Pinochet. No es comparable. En serio, no es comparable. Entonces, Le, no es culpa del hincha, ojo, yo no culpo al hincha en ningún caso, porque el hincha no tiene la culpa de ningún equipo que hayan hecho pelota a su equipo. No, sí, no, no le culpo al da hincha, un... pero sí le doy valor al hincha curicano que sí resistió. Y ahí yo siento que el resto, de una u otra manera, no entiende ese valor. Sí, yo lo comparto desde el punto de vista de lo que significa la identidad de formar parte de una comunidad y del tejido social que en definitiva representan también los clubes. Giselle, para ti,
además de esta particularidad especial que le da un tono también y un cariz especial a los hinchas de Curicó, representa también una posibilidad de desarrollar todavía más el fútbol femenino, porque hoy se ve que prácticamente hay clubes que tienen el lado de la rama femenina por cumplir, por decir que están compitiendo. Hay algunos que incluso pasan solo el nombre, pero no se colocan un peso ni siquiera para camisetas. Para ustedes, al tener los socios participación, ¿se da esta posibilidad también de tener un espacio donde desarrollarse todavía mayormente como rama femenina? Sí, obviamente, o sea, creo que en este caso soy el aspecto o la persona visible como socia en ese aspecto. Vi una debilidad en el fútbol femenino, me comuniqué hacia la dirigencia y se me dio la posibilidad de ayudar y colaborar en todo lo que es el fútbol femenino. Hoy en día estoy viajando con las chiquillas a los partidos, ayudando en todo lo que se puede. Entonces, no es que lleguen y te cierran las puertas, o sea, al final, al fin y al cabo, todos hacemos Curicó Unido y toda colaboración es bienvenida. O sea, yo creo que si un socio llega el día de mañana para decir, no sé, viendo el futsal, quiero colaborar en el futsal, obviamente no se les va a decir que no, porque como decía, todo granito de arena suma y al final, como lo decía Cristian, como lo dijo Leo, Curicó Unido lo somos todos, Curicó Unido es Curicó, es la ciudad en sí. Sí, Leo, ¿qué te parece esa reflexión que hacía Giselle y también lo que planteaba Cristian respecto a esta particularidad que yo señalaba que tiene Curicó Unido y que obviamente le da una distinción especial, una medallita, mencionó Cristian? Yo creo que Curicó es un equipo que normalizó el fracaso, y eso internamente, digamos. Y eso es algo que es muy valorable, creo yo, y también muy que se repite muy poco, porque claro, siempre en las discusiones futboleras de hinchas se saca lo de los triunfos. Y efectivamente, tú, ¿cómo ibas a discutir como curicano si no tenías nada ningún triunfo que mostrar? ¿Cachai? Ni siquiera hasta, como te decía, hasta hace 10 15 años, ni siquiera no había estado en primera nunca. Entonces, Curicó tiene una historia larga y rica, pero Curicó ha muerto y se ha reconstruido nuevamente asumiendo el fracaso, mirando de frente al espejo, los hinchas mirándose entre ellos y decir nosotros somos malos. Y eso es muy bonito porque empiezas a generar un vínculo con tu escudo independiente de los triunfos. Es muy sintomática la historia. Curicó se funda en el 73, baja el 80, funda la tercera división y todas las temporadas entre el 73 y el 80 pelea por no bajar. Entonces, y después pasa 15 años en tercera. Entonces, el normalizar el fracaso yo creo que es algo muy positivo finalmente porque todos fracasamos en algún momento de nuestras vidas. Entonces, Curicó empieza a ser parte de nosotros también por eso. Lo de los triunfos es como la del choro. ¿Quién es más choro? Siempre hay alguien más choro que tú, siempre hay alguien que tiene más triunfos que tú. En el caso de Chile, evidentemente, Colo-Colo lleva a la delantera, pero Colo-Colo va a Sudamérica y ahora no existe. Entonces, eso de estar sacando como las jinetas que tú tenés, nosotros no lo hacemos porque no tenemos jinetas, pero cuando vemos discusiones, o yo al menos veo discusiones de hinchas que van sacando una jineta, otra, que este otro, siempre va a haber alguien peor que tú, digamos. Y lo último, quizá, yo también lo digo con respeto de los otros hinchas y estoy en desacuerdo de lo que decía Cristian. Yo creo que los hinchas sí tuvieron parte del cambio que hubo en cada uno de los clubes. Porque yo, por ejemplo, en el caso emblemático de Colo-Colo, yo no vi a muchos hinchas peleando contra la sociedad anónima cuando con la sociedad anónima, con Borgi detrás, gana el tetracampeonato. Ahí estaban todos felices. Y en el caso de Curicó no fue así. Esto no fue gratuito. El año 2005 se crea la Ley de Organizaciones Deportivas Profesionales y en esa época era muy difícil rechazar ser sociedad anónima porque todo el sistema te lo vendió como que eran nuevos recursos frescos que iban a llegar al fútbol y te lo contraponían con la realidad que existía, que era efectivamente unos clubes muy, muy mal administrados, con tipos que se robaban la plata y hacían lo que querían. Pero resulta que esa ley incluyó la opción de ser sociedad anónima, fundación o corporación, y todos se fueron por el carril de la sociedad anónima. A Curicó Unido se le ofrecieron comprarlo, y llegó esa votación de socios, y fueron los socios los que dijeron que no. Entonces este momento no es gratuito y Curicó dijo que no en un momento en que
era una locura decir que no. Te estaban poniendo plata encima. Y la única promesa que ponían, así como lo hicieron en todos los clubes, es, con esta plata vamos a triunfar. Y siento yo que como Curicó se había reconciliado con el fracaso, con el perder, el que te prometerían triunfos para nosotros no... Oye, pero me estás prometiendo que vamos a triunfar, que hay a traer jugadores, pero el club no va a ser mío. No, pues, pero te vamos a dar triunfo. No, compadre, con nosotros no. Y todos los otros clubes, cuando le hicieron esa pregunta, dijeron que sí. Entonces, que los hinchas también asuman que en ese momento dijeron que sí. Cuando les dijeron, tenemos toda esta plata, les vamos a traer buenos jugadores, muchos hinchas dijeron, mira, sí, nosotros queremos ganar, vengan. Bueno, entraron y una vez que estaban adentro, jodiste, ¿por qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a hacer? O sea, entonces, con respeto digo a todos los otros hinchas, después es fácil quizás reclamar cuando tuviste la opción. Seguramente, yo estoy cierto que deben haber muchos hinchas de cada uno de los clubes que resistieron en sus nichos. Puede ser. Pero en el caso de Curicó, lo que vive hoy Curicó, insisto, no es gratuito. Es haber separado ante esta oferta de compra, haber hecho una campaña para que se rechazase y finalmente rechazarla. Me quedo contigo, Leo, respecto a la planteada para los tres, Leo, Gise y Cristian, entrando un poquito más en la arena ya chica de lo que ha sido la historia de Curicó. Para ti, teniendo libros que relatan varios episodios en la historia de esta institución del Maule Norte, ¿cuál es el momento más difícil en la historia del Curi? Eh, yo creo que a mediados de la década de los 90, el 96-97, Curicó, claro, una cosa es que te reconcilies con las derrotas, pero otra cosa es casi que pelear por no bajar a cuarta división. Ahí ya el club se empieza a achicar demasiado. Además, era una época en que efectivamente, así como la allí se dice que ahora está todo más estructurado, más ordenado y es así, en esa época Curicó se sucedieron dos directivas que se robaron el club las dos. Algo muy extraño, que se la robó uno, llegó otro, se la robó el otro. Curicó tuvo la concesión de los parquímetros por mucho tiempo y toda esa plata que se fue generando no se le pagó a la municipalidad los porcentajes correspondientes y toda esa plata se robó. Entonces Curicó cayó en un hoyo institucional total que coincidió con esta... Curicó tuvo un partido de no caer en la liguilla para caer a cuarta división. Entonces eso yo creo que es el peor momento histórico de Curicó y ahí es donde surge tres pilares, creo yo, que Edith Belli, que acaba de ser nombrada hija ilustre Curicó, Mario Muñoz, que es el papá de Damián, que falleció, y los marginales, que empiezan a crear, al seguir un equipo, cuando también nuevamente, hoy venden las camisetas de cualquier club por todos lados y hasta taquillero, tú vas a Santiago y no sé, taquilla andar con la camiseta de un club chico raro. Cuando esto parte, con los marginales, el 95, el 97, el 99, no era así. No era así. Tú ibas a Santiago y te pillabas una camiseta de Curicó por ahí y era la única. Yo me acuerdo que un grupo de hinchas fue a hablar con los dirigentes para que generaran camisetas y fuera algo raro. Entonces también Curicó en eso se empezó a sacar lustre a su escudo cuando el merchandising de los clubes chicos no existía. Hoy existe. Entonces, bueno, yo creo que es de esa época peor, que fue los 90. También surge en este morir y nacer de nuevo. Esa muerte fue dura y de ahí yo creo que nace el Curicó Unido que estamos viviendo hasta ahora. Imagínate, creo yo, han pasado 25 años fruto de esa muerte dura. Fue una muerte potente que, bueno, que no ha tenido con vida hasta ahora y yo creo que nos va a tener con vida un buen rato de una manera institucionalmente sólida. Si no los mató ese momento, es difícil imaginarse que realmente puedan verse complicados en otras situaciones. Un descenso, por ejemplo, que no creo honestamente que se vaya a dar, pero no lo golpearía tanto a Curicó por lo que hemos podido apreciar también acá de la capacidad que tiene de resiliencia. El No, hincha, Pablo, y como lo que decía, disculpe lo que decía Cristian, si Curicó llega a bajar, por ejemplo, este año o el otro, o en 3 años más, va a dar lo mismo. Va a dar absolutamente lo mismo para esta estructura, para lo que significa Curicó, incluso institucionalmente. Yo creo que
Curicó recibe la plata que todos recibieron los clubes del CDF y algunas platas se pagaron con las deudas, pero la base de la plata está guardada. Eso también es contra qué equipo tiene ahorro, digamos. O sea, todos los accionistas se llevaron un buen porcentaje, hay varios clubes, algunos invirtieron en algunos terrenos por aquí y por allá. Curicó tiene un Sí. terreno y Ha no crecido no es también socio. en el complejo. Le Claro, y lo último, recuerdo, disculpa, lo sí, último dime. institucionalmente tú preguntabas el peor momento histórico, creo yo que el de los 90, pero la peor derrota, lo hablábamos antes de empezar, para recordarla, que nos gusta sufrir tal vez, en Chillán, el año 2004. Ese el hito de la peor derrota en la historia, yo creo que ese, por el contexto. Estaba Curicó saliendo de tercera después de 15 años y hacer un gol al minuto 95. Sí, les recuerdo a todos los que nos están viendo que nos han dejado mensajes, como Paola Andrea Canales Cortés, que nos deja un mensajito en Facebook con el grito clásico de Curicó, que nunca será vencido. Mauro Benavente Ureta, que también nos manda saludos y nos recuerda que Curicó, por ejemplo, tiene hasta una rama de futsal profesional, lo que habla del vínculo que hay con la ciudad, con el tejido social que yo mencionaba. Jairo Alejandro Bravo, que nos coloca los colores del cuadro curicano. Diego Eduardo Díaz le deja un mensaje a Cristian, que lo desbloquee en el Twitter y que aguante la picada de Pepe Curicó. Cecilia Canales Cortés, yo viendo a la Giselle, que grande mi sobrina, dice Gastón Gatewit, nos está viendo desde Arica, nos manda un saludo, acompañándonos también acá en Primera Vez Chile. Patricio Javier Bustamante Aguilera, Diego Novoa Cornejo, grande el albirrojo el gigante del Maule, los demás no existen, dice. Les recuerdo a todos los que nos están viendo, que tampoco los que no han dejado mensajitos, pero sé que nos están viendo, compartiendo acá, que este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Giselle, para ti, como socia de Curicó, el momento que más sufriste, el momento que más te golpeó en la historia de este cuadro curicano, que a lo mejor puede diferir de lo de Leo, a lo mejor tienes una mirada similar. La verdad es que yo, por mi edad, no he vivido como grandes penurias con Curicó Unido, pero como sí lo dije al principio, sí me he nutrido de la historia. Y concuerdo con el Leo de que el periodo más duro institucionalmente fue la época de los 90 y creo que eso es lo que nos educa como hinchas de Curicó Unido, ya que tú cuando te empiezas a involucrar con el club, te hacen recalcar el nombre de Edith Bellis y Mario Muñoz, dos grandes personajes que yo creo que sin ellos hoy en día Curicó Unido no seguiría existiendo o no sería lo que es ahora. O sea, que hincha en su momento hipotecó o dejó sus bienes personales para salvar en este caso al club de la ciudad. Que hincha ha recorrido todo Chile sin importar días, sin importar distancia, sin importar lugar, etcétera. Entonces, como dicen por ahí, ser del Curi es tan lindo, te enseña a vivir de una manera distinta lo que es el fútbol en sí. Entonces, más que uno de los momentos más duros de la institución en sí, te enseña a ver con otra mirada el fútbol y a ser de otra manera hincha. Y en este caso, ser hincha de Curicó Unido. Cristian, para ti, el momento más difícil, con la cercanía que tuviste familiar también, de lo que te ha tocado ver en Eh, Curicó Unido. no, yo coincido con el Leo, bueno, el Leo sabe la historia del Curi mucho mejor que Mm. todos, ¿no? Sí, coincido que esa década de los 90 fue bravísima, fueron 15 años en tercera, con 15 años en tercera. A propósito de lo que hablaban esto de después la vuelta a la identidad, como digo, yo que soy más viejo que ustedes, me acuerdo cuando chico era muy raro ver no solo camisetas del Curi, era muy raro, sino que tampoco veía cosas en la ciudad, cosas murales, cosas pintadas en la ciudad, era muy raro, prácticamente no había. Que alguien tuviera una camiseta del Curi era muy rara. Yo tenía una camiseta del Curi porque mi tata se la pelaba del camarín y le regalaron una camiseta, pero no tenía nadie de camisetas del Curi. No veíais cabros jugando la pelota con la camiseta del Curi, no veíais chicos en el estadio con la camiseta del Curi. Y hoy día sí, pues, hoy día ves y hartas, ¿no? Sí, yo creo que esa época que con la prolijidad del Leo se le sabe muy bien, año preciso, exacto. Y claro, si es por derrota, el partido contra Ñublense de lejos. O sea,
lejos, lejos. Incluso más que, porque ese partido te obliga a jugar una definición. Pero ese partido en Chillán duele más que la definición, por lo menos a mí. Me dolió más ese partido que la definición. Yo creo que a la definición llegamos, podíamos haberla ganado también, pero yo creo que llegamos medio liquidados. Así como al revés, cuando a mí me preguntan por el momento más notable del Curi, yo no digo los ascensos a primera, yo digo cuando el Curi pasa de tercera a segunda. El triunfo con Iberia y el partido de Iquique en el norte contra Sandino. Yo digo que ese es el día más notable en la historia del Curi, o al menos el mío, más que los dos ascensos a primera, que obviamente fueron fabulosos, o más que ganarle al Colón Monumental 2 veces, sin lugar a dudas, para mí fue... siempre digo yo que el más genuino, el más sufrido hincha del Curi, cuando le preguntan por el triunfo más emocionante, te nombra ese. Si te nombra ese weón es del Curi así, pero hasta los huesos. Así. Sí, te adelantaste incluso un poquitito en las preguntas que he preparado, pero de todas formas las voy a desarrollar. Por ejemplo, te quería consultar, me quedo contigo, Cristian, invierto el orden como lo he hecho a lo largo del programa. El técnico más importante, ya entramos un poquitito más en el área chica, en lo futbolístico, el técnico más importante para ti en la historia de Curicó Unido, ¿y por qué, obviamente? No, para mí el técnico más importante es Marcoleta, o sea, no tengo ni una duda. Puede que no me gustara a veces cómo jugaba y todo eso, pero Marcoleta, subiste 2 veces con Marcoleta. En momentos distintos, se fue, volviste a subir. Eh, no hay, para mí el más importante, hay otros que son muy importantes también, ¿no? Pero yo le tengo un cariño especial al profe Cortázar, ¿no? El ascenso de tercera a segunda, por lo que te comentaba, que era un momento súper complicado y ahí hubo que poner, y lo escribió Leo en un libro, hubo que poner algo más que fútbol, ¿no? Y en eso la sapiencia de Cortázar fue súper importante, motivar a ese lote en ese momento, como estaban las cosas, hay que tener habilidades futbolísticas, pero también habilidades blandas que el profe tenía, así que le tengo un cariño especial. Pero para mí el más importante es el vilipendiado Lucho Marcoleta, a quien Hoy, hoy, quiero y admiro mucho. hoy director técnico de De Deportes Valdivia. Valdivia, ahí en la segunda división, luchando por sacar a ese equipo rápidamente de la segunda división, y un técnico, el más ganador en la primera vez de nuestro fútbol, le dio 2 ascensos a Curicó Unido en su momento. Para ti, Giselle, te modifico un poquitito la pregunta. ¿Sueñas con un técnico versión femenina, si se quiere? No hay ningún problema en ese sentido, por supuesto. Para la rama femenina, un Marcoleta versión femenina que pueda también marcar la historia de Curicó respecto a algunos éxitos ya netamente deportivos? ¿Sabes qué? Tenía mi respuesta pensada para la otra pregunta, Pero pero no te hay la voy a problema. responder igual. Las dos, dale. No, la primera, para mí el técnico más importante por lo que ha hecho a nivel institucional ha sido Damián Muñoz. Ojo que él logró el campeonato del 2013 con las chicas, con el fútbol femenino. Entonces, para mí ya marca un precedente que ha sido el único campeonato que ha logrado el fútbol femenino en sí de Curicó Unido, un campeonato bastante difícil que parte en penurias como mucho de nuestra historia y donde finalmente se le gana a Universidad de Chile en el CDA con penales, con la Nati Rodríguez ahí saltando de alegría entre porrazos, saltos. Entonces, fue un proceso bastante difícil y que el mismo profe Damián lo recuerda con mucha nostalgia y como parte importante de su carrera. Eh, el por qué digo que para mí es importante, partiendo por el fútbol femenino, posteriormente también sale campeón con divisiones inferiores del club, y ahora que se le dé la oportunidad y además por la línea sanguínea que tiene y con la cercanía del dirigente que fue su padre, el que Damián Muñoz sea el director técnico y hoy en día de la institución, eh, te da un plus distinto al ver el primer equipo. O sea, ya no estás criticando solamente al director técnico, estás criticando a un socio más, a un hincha más, a un ser histórico más de la institución. Leo, salieron dos nombres acá, de hecho, un poquitito que le quitaron un poquitito, un muy buen técnico a la rama femenina y se lo llevaron al lado masculino para levantar también la campaña del Curi. Para ti, habiendo escrito 2 libros de Curicó Unido, habiéndote adentrado
en la historia del Curicó. ¿Cuál es el técnico que más ha marcado, el técnico más importante en la historia de este equipo? La historia del Curi es hermosísima. De hecho, ojalá Netflix atine y pueda hacer algo. Fíjate que el primer técnico en la historia del Curi dura 2 partidos. Es como para empezar. Y después el Paciencia. único técnico que nos dio una pequeña alegría, que fue el 84, en la que hablábamos en la final de la Copa Guayaquil, que fue el Keno Horta. El destino lo trae a los últimos 5 partidos del 90 cuando Curicó baja. Entonces, ese mismo técnico que te dio la única alegría, después el que estaba en la banca cuando Curicó baja el año 90. Entre medio está el Quito Gutiérrez, que está bastante mal de salud y que también es un tipo que está en la historia. Evidentemente, Marcoleta, yo creo que claro, tiene los 2 ascensos a primera. Y además tiene con Marcoleta en la banca, Curicó fue octavo en el Transición 2017, que hasta ahora la mejor campaña histórica de Curicó en primera división. Los números evidentemente son para Marcoleta. Lo de Damián, yo creo que evidentemente Damián es un tipo distinto. Damián toma el mando de Curicó Unido y no es cualquier técnico, es así. El matista, creo yo, para mí, es que si Damián toma el equipo y lo hace mal, uno abiertamente lo puede criticar salvaguardando su espacio en la historia que se va a mantener, como ha sido con otros históricos, dicho sea de paso, que han tenido o tienen otro cargo en la institucionalidad de Curicó Unido y en ese nuevo cargo no lo hacen bien. Eso yo creo que también es válido, que no lo van bien, su lugar en la historia se va a mantener, pero por su función actual uno lo puede criticar. Resultó con Damián de que, como ya lo había demostrado en el fútbol femenino y en cadete, lo está haciendo muy bien, muy bien. Damián es un tipo que como técnico ha crecido un montón, estrujó, fue pero un vampiro con Marcoleta, el primero que lo mete a trabajar un poco en el primer equipo es Marcoleta, con Dalcio, con Larcamón, con Vera, con todo, con todo. Damián es un tipo muy silencioso, pero que tiene su carácter, que tiene su carácter. Entonces, de esa manera se fue tejiendo, se fue construyendo, fue puliendo la parte táctica, se hizo analista de video, fue puliendo también el manejo de grupo, que es clave, los técnicos hoy son unos líderes. Entonces yo creo que Damián es algo distinto, evidentemente, y en la cancha demostró capacidades, y yo creo que para mí Damián tiene que tener al menos 3 temporadas sin que lo molesten ahí, porque es Damián, y porque lo hizo bien, evidentemente, por eso te decía que si lo hacía mal se tenía que ir, pero es Damián y lo hizo bien, entonces... Ahora sí, para responder, yo creo que si hay que dar un nombre en Marcoleta y también con el Cortázar es nuestro tata, po. Cortázar es el tatita de todo Curicó. Cortázar estuvo ahí, el Tiburón no hizo una buena campaña ese año. Evidentemente ese título es el más importante de la historia de Curicó, entonces el que da la vuelta es Cortázar y Cortázar ahí está metido en la historia a fondo también de Curicó Unido. Me respondiste, de hecho, también la pregunta respecto al título más importante. Cristian también se manifestó por ese lado y la verdad es que ahí se adelantaron un poco, pero les agradezco también ese antecedente. De hecho, mira, me comenta acá Mauro Benavente, Leo, que hubo un jugador también que fue técnico en la historia de Curicó y que duró solo una jornada. Y dice que tú debes saber el nombre de ese jugador. No sé si lo manejas. No, ahora último fue Hugo Vilche, que fue una locura. Fue Ah, una locura. No sé si se refiere a él o a lo mejor se refiere a Aldo Vega, que fue técnico y jugador. claro, yo creo que va por ahí, porque me dice, y hubo un jugador, me dice Mauro Benavente Ureta, y hubo un jugador que fue técnico por una jornada. Así que me imagino que Claro, eso debe es. ser Aldo Vega, que cuando estaba el Mauro jugando, claro, el Curicó en esa época estaba tan mal que Mario Muñoz alguna vez fue técnico y que un jugador fue técnico. Fue un jugador que se quedó en la banca y sí, eso efectivamente yo creo que ya no era romanticismo, sino que era el equipo estaba destrozado institucionalmente. El gol, me quedo contigo, Leo, doy la vuelta nuevamente. El gol que más gritó de Curicó, la hinchada de Curicó en esta historia que ustedes nos están narrando en detalle. Eh, Pucha, para mí lo personal es un gol medio perdido, una liguilla en 2004 en Trasandino, en los Andes, el gol de Rodrigo Sáez, minuto 85, que ahí Curicó por primera vez ilusionaba para poder ganar y termina esto en esta derrota con Chillán, en Chillán con Ñublense.
ese gol es el gol más sufrido por lejos, el gol de Vladimir Herrera. Yo te contaba antes de empezar que yo ahora soy casi amigo del Flaco Herrera porque nos hizo sufrir tanto, o a mí en particular, o a muchos hinchas, que después ya ahora es parte de nosotros, creo yo. En este juego de asumir las derrotas, los fracasos, los errores, los sufrimientos, normalizarlo. Y el más gritado, claro, está esto de SAE, y lo que pasa con el título de tercera es que en la última fecha, para dar un contexto, que es por lejos el título más importante de la historia del club, que Curi sale de tercera después de 16 años, en la última fecha Curicó le gana 4-0 a Iberia y era un partido que entre comillas daba lo mismo, Curicó lo iba a ganar sí o sí, Iberia fue con puros juveniles, fue con Marcoleta de hecho. Iberia había entregado ese campeonato, tenía 2 jugadores en la banca, Curicó ganaba ese partido. Entonces ahí que podría haber sido el gol del triunfo para subir, no fue tal. Lo importante era que en paralelo Iquique le sacara algunos puntos a Trasandino. Entonces hay un gol que nadie vio, que es un gol de Andrés Carrasco iquiqueño a Trasandino. Ese es un gol que yo creo que todos habríamos gritado como el máximo y nadie lo pudo gritar, porque estábamos en la granja, el partido se jugaba en simultáneo. Entonces, para ponerle más suspenso a la historia, diría que el gol más gritado es un gol que no gritamos, que es el de Andrés Carrasco. Mira, qué interesante esa historia, y eso también refleja el sufrimiento que significa estar en divisiones que no tienen tanta cobertura, porque hay que apegarse a la radio. En ese tiempo no existían las redes sociales, que por último uno está en el Twitter y ve gol aquí, gol allá. Hay mucha más información hoy, pero también tiene que ver, y eso va formando la identidad, por supuesto, de los clubes. Giselle, para ti, el gol que más has visto que se ha celebrado en Curicó, en esta experiencia que ha sido para ti ser hincha del cuadro albirrojo. Yo me voy a venir un poquito más al presente, que fue un partido contra Unión Española. Estábamos justo de aniversario, íbamos perdiendo 4-1 y Gabriel Vargas hace un golazo, un Gabriel Vargas que no podía anotar, se le cerraba el arco y no podía anotar. Y cuando quedaban 5 minutos para que terminara el partido, se hacen 3 goles y se empata el partido. Yo creo que esos 3 goles fueron los más gritados de todo ese campeonato. Yo creo que de todos los últimos campeonatos en sí. O sea, yo no he visto la granja a ese nivel de euforia hasta el partido del otro día contra Audax. O sea, contra Cobresal, perdón, con el gol a último minuto. Sí. Entonces, no, yo recuerdo ese gol, yo creo que más por la fecha, por la instancia, estábamos de aniversario, fue un regalo maravilloso, y el ir perdiendo 4-1 y que en los últimos 5 minutos hagan 3 goles es algo completamente inesperado, y que para la hinchada también fue muy, muy, muy de la nada, y que incluso me hace recordar un video de un hincha de La Roja que va saliendo del estadio, La Roja hace un gol y se devuelve. Ese día pasó algo como muy similar, que algunos hinchas iban saliendo del estadio y se devolvieron a gritar los goles. Para ti, Cristian, el gol que más se ha gritado en Curicó y también personalmente. O sea, yo, más que nada, personalmente, ¿no? Yo el gol que me ha gritado en mi vida, el gol del Paraguay Riquelme a Puerto Montt, cuando Curicó asciende, el gol que me ha gritado en mi vida por muchas razones. Una, por el ascenso, y dos, porque mi abuelo había muerto recién. Entonces, para mí era muy heavy. Mi abuelo se muere y Curicó asciende. Tuvo décadas ligado al club, y si no ligado yendo al club, y se muere y asciende, ¿no? Hubiéramos sabido, se hubiera muerto antes. Nosotros decimos en broma, este viejo se podía haber muerto antes, pero se había muerto hace muy poco. Relacionado con lo mismo, el gol del Viruta Vera a Colo Colo en la granja. Mi abuela había muerto recién también, de hecho había muerto hace menos tiempo, había muerto hace, no sé, una semana, ¿no? Y yo lloré con ese gol. El de Riquelme no lloré, grité como barraco, pero con el gol del Viruta Vera se me vino todo, así se me abrió la llave heavy. De muy chico me acuerdo el gol de Walter Segovia a la U, el cabezazo de Walter Gerardo Segovia a la U, también mucho. Yo grité mucho
mucho un gol de Mauro Quiroga a la U en el Nacional, un empate a 3. Eh, y yo estaba en el Nacional y no estaba transmitiendo. Y grito tanto ese gol y en un momento me doy cuenta que estoy rodeado de pura gente de la U. Y fue muy heavy porque ningún tipo de la U me dijo nada, nada malo, digamos. De hecho, se acercaron, me dieron la mano, pero grité ese gol, pero una weá, pero lo tenía pero atravesado, y me pasó eso, y no me pasaba hace mucho rato, pero grito todos los goles, pero me descuadré con el gol de Galeano a Cobresal, me descuadré, estaba con mi hijo y se asustó, sí, no, me descuadré, yo grito todos los goles, pero con el gol de Galeano me descuadré, fue hace mucho rato que no me pasaba descuadrarme, así se me borró todo se me borró todo, lo grité 3 días, no, se me borró, me nublé con el gol de Galeano. Hace rato que no me pasaba. De hecho, tengo una promesa, pero vamos a ver si no la voy a contar para ver si sale, pero que tiene que ver con ese gol. Pero Ahí después, si se cumple, si se esperamos, cumple la cuenta. obviamente, esperamos saber. Francisco García Arcos dice saludos a todos y a Cristian de parte de un nieto de Raúl Arcos, hermano de su abuelo Osvaldo. Miren, también Sí, acá pues, hermano de mi tata, sí. sale con una camiseta de uno de los archirrivales de Curicó, si no me equivoco. Puedo estar confundido aquí, Puede pero ser porque ellos son de Talca. sí, sí, debe ser rojinegro entonces, pero eso también es lo lindo del fútbol y también del componente regional que hay, por supuesto, en los clubes que representan a ciudades enteras en el fondo y que también transmiten una tradición de familia en familia. Muchachos, yo me había comprometido 1 hora, voy a plantearles la última pregunta, voy a partir con Cristian que quedó con la palabra, voy a seguir con Leo y voy a dejar a Giselle para el final, porque me parece que dentro de todo es la que más tiene que decir respecto a esta pregunta, entendiendo también que obviamente por algo se las hago y es válido la opinión de ustedes. Pero en esta dinámica de el fútbol masculino tan potente, algunos hablan de industria, de una bien comercial del fútbol, hay un área que se está desarrollando, algo hemos esbozado dentro de esta hora de conversación respecto al fútbol femenino y les quería consultar qué rol Cristian, Leo y Giselle le asignan al fútbol femenino en el desarrollo a futuro que tiene que tener Curicó y también en la construcción de este hincha bien especial que hemos descrito durante esta hora que va de la mano, por supuesto, con la historia de Curicó. Cristian. Todo, po. O sea, completo. Yo efectivamente no conozco tanto detalle y le voy a escuchar a Gise que sabe mucho más, pero sí conceptualmente todo, po. O sea, no hay, lo pienso en todos los clubes y parto con el mío. Em, no se concibe, o yo no lo consigo, el fútbol profesional sin una rama femenina igual de profesional. No, creo que nadie la tiene, ¿ah? Creo que nadie la tiene, nadie, ni siquiera los que tienen contrato a sus jugadores, que entiendo que es un solo equipo el que tiene contrato a todos sus jugadores. El Chago, por lo que entiendo. Eh, y me parece que Colo-Colo tiene con todas también. Y el Chago y algunos tienen con algunas jugadoras. Sí. Pero la mayoría de las veces no es así. Me imagino, y por lo que contaba Giselle recién, que el Curi tampoco. No hay ninguna razón para que no sea igual. No hay absolutamente ninguna. O sea, y no son palabras de buena crianza, sino es lo real, ¿no? No, el público femenino que acompaña a Curicó hace mucho rato es altísimo. Yo no sé si habrá una estadística respecto a cuántas mujeres van al estadio de los hinchas, pero en el caso de Curicó es altísimo, altísimo. Y eso no puede quedar solamente en el primer equipo, ¿no? Hay una tarea pendiente ahí de rigor, y que espero que ahora con las elecciones y todo también sea considerado dentro de los proyectos y de los programas. Tiene que ser así. Como Y de institución hecho, tiene que ser así. Y de hecho creo que es bien interesante lo que hablabas de la estadística. Creo que no sería tan difícil construirla porque hoy la entrada es personalizada. Entonces, hasta que un club realmente Podría, quiera sí, averiguar el dato y quiera averiguarlo, le ponga el empeño y va a tener rápidamente, no sé si tan precisa, pero sí al menos una idea más o menos general de lo que puede ser la participación femenina en el estadio, entendiendo también que las queremos, por supuesto, en las canchas, compitiendo con una organización como corresponde por parte de los entes que manejan el fútbol chileno en estos momentos y con la misma importancia que hay que darle. Para ti, Leo, ¿cómo lo ves el desarrollo del fútbol femenino en Curicó? ¿Qué rol tendría que jugar? Y también si lo ves con buenas perspectivas de futuro para esta rama que hoy, lo planteó también Cristian y yo coincido, está atrasada en todos los clubes del fútbol chileno. Yo creo que
si hay algo que carece hoy Curicó Unido es de una política deportiva. Creo que no la tenemos, creo que es el siguiente paso de Curicó para estar de mejor manera estructurado como institución, es tener por primera vez tal vez una real política deportiva. Y esa política deportiva yo creo que tiene que estar construida en la base a lo que somos, y que más o menos un poco hemos hablado acá de lo que somos históricamente. Eso implica, creo yo, tener ciertas regulaciones por ser Curicó Unido. Por ejemplo, tiene que haber siempre un capitán de casa, que ahora último ni siquiera coincidió. La jineta se la dieron, después de que sale Béctor, se la dan a Venega. Venega, la rechaza en el buen sentido de la palabra, la rechaza positivamente, por decirlo, porque dice, no, tiene que tener algo en canterano y se la pasa a Ursúa y después la tiene Ormazábal. Eso debería estar por ley, por ejemplo. Deberíamos tener por ley una cuota de cadete en el primer equipo, por ley, interna. Y por ley, creo yo, debiera Curicó potenciar el fútbol femenino y el fútbol de cadete de una manera anormal, de una manera quizá en que en términos económicos perdáis plata, pero tenemos que ser fieles a nuestra historia. O sea, si eso implica que la planilla del primer equipo tiene que bajar, yo creo que Curicó Unido tiene que hacerlo. Si eso implica que vamos a estar peleando más abajo y se nos van a ir algunos hinchas, está bien, será. Nosotros, nuestra política deportiva tiene que estar construida en base a lo que somos. Y nosotros no somos unos tipos que estamos aferrados al éxito. Todos queremos ahora, el sueño de Curicó ahora, y obviamente para uno también, para cualquiera, es agarrar algún cupito internacional. Pero eso va a ser un gustito. Yo creo que eso no es lo que buscamos de fondo. Todos lo queremos como en el día a día. Y es verdad, lo decía Cristian, es cierto, todos queremos ganar. Pero de fondo, yo creo que si uno hace una encuesta con los hinchas serios, entre agarrar algún éxito momentáneo y tener todas estas estructuras más sólidas, me da la impresión de que gana los segundos. Yo creo que Curicó tiene que apostar a eso. Es algo que económicamente a lo mejor es inviable. Cualquier respuesta te va a decir, o a lo mejor todos los clubes te dirán, el fútbol femenino no lo podemos potenciar porque es inviable. Pero bueno, si hay una institución que tiene que ir contra el modelo de estructura económica, tiene que ser Curicó. Y por último, yo quizás algo toqué de los hinchas, espero y creo ser muy antifascista en mi vida y en las cosas que veo de la sociedad, pero yo en la cancha yo me pongo medio loco. Yo, por ejemplo, haría una especie de, que no cualquiera pueda entrar al estadio, que no cualquiera se pueda poner una camiseta de Curicó. Para mí esta cuestión es tan seria que yo no consigo que alguien vaya al Curi sin saber, por ejemplo, qué sé yo, quién es Eduardo Cortázar. Entonces yo haría una especie de cuestionario, ¿no? Si usted va a comprar una entrada, más que págueme tanto, yo le diría, a ver, ¿quién es Eduardo Cortázar? Si usted sabe quién es Eduardo Cortázar, ok, califica. Y así hacer una serie de regulaciones, como por ejemplo estas institucionales que te digo. Creo que los curicanos tenemos que ser celosos en nuestro equipo, así como no fue gratuito que nos mantuviéramos como corporación, tampoco es gratuito que la corporación siga viva, y creo que la corporación va a seguir viva solamente si tenemos unos lineamientos propios, particulares, que no dependan del éxito, no dependan de un triunfo, no dependan no sé, de prometer copas internacionales o títulos, no. Yo prefiero que, y ahora disculpa Gise que te emplace, pero eres parte ahora de una de las listas, ojalá que tengamos un lindo debate el 24 con las dos listas, enhorabuena que tengamos por fin un enfrentamiento de dos listas que no se daba hace 10 años, pero ojalá que esos temas estén en discusión, que esos temas debatamos, los que están en las listas, los socios, los que somos parte de la sociedad civil curicana, para que el club, creo yo, humildemente apunta a eso, y que, bueno, volviendo a la pregunta, va de soslayo con lo del fútbol femenino. Sí, Giselle, ¿cómo lo ves tú, las perspectivas de desarrollo de la identidad del hincha curicano también a partir del fútbol femenino que conocen muy bien? Sí, para empezar voy a mencionar un punto que dice el Leo de que quizá el fútbol femenino se ve que es muy viable para auspiciadores o ese tipo de cosas, con el que la Roja femenina haya ido al Mundial, dejó completamente
como fuera ese concepto. O sea, yo creo que hoy en día el fútbol femenino, si vamos a entrar a etapa comercial, si vende. Y qué es lo que ha pasado, que hoy mucha gente esté interesada en ser Javiera Gress, en ser una Christian Endler. Entonces, nos veo muy lejano en el que el fútbol femenino curicano más bien se profesionalice. Es mi ideología personalmente, de aquí a unos 3 años más, empezar a hacerle contrato a las chiquillas en el que sea profesional, que esté a nivel del primer equipo masculino, que es lo ideal. Como decía el Leo, nosotros somos los distintos, no tenemos por qué esperar a que el resto lo haga para nosotros sí hacerlo. Creo que es importantísimo y además daríamos un golpe anímico a nivel institucional y, y también invitar a los hinchas que participen activamente, porque como lo digo, Curicó Unido no es solamente el primer equipo, también están las chiquillas que, como lo decían, hace minutos atrás, juegan por amor al club, juegan por amor al Curi. También mencionar de que el profesionalizar es paso a paso. O sea, hace un año atrás el fútbol femenino de Curicó Unido estaba en nada. En mayo se les llama nuevamente a las chiquillas para que vuelvan a entrenar por primera vez en la historia del club. Se llega un auspiciador, el cual ahora está puesta ahí en la camiseta del fútbol femenino en solitario, y doy gracias a ellos por creer en el fútbol femenino curicano, porque se arriesgaron, se están arriesgando, y aunque ni siquiera sé si la palabra es arriesgar, porque no me queda la duda de que el fútbol femenino sí es viable. Hoy en día se están transmitiendo todos los partidos de fútbol femenino, tanto de primera A como primera B, cosa que no es así en el fútbol, ya sea de primera B, que solamente se transmite en radio. Hoy en día vemos muchos de los partidos del fútbol femenino transmitiéndose en vivo por YouTube, por Facebook, y no en mala calidad, y con miles de personas viéndolo activamente. Así que si ustedes me dicen que el fútbol femenino no vende, yo soy la primera en decirles que no es así y que sí es viable para Curicó Unido y que sí se puede hacer. Como dice el dicho, el querer es poder. Muchachos, ha sido exactamente una hora de conversación, creo que podríamos haber seguido mucho más, pero también hay que ser respetuosos de los tiempos de ustedes, largas jornadas laborales, y nos habíamos comprometido a un espacio de una hora. Para mí ha sido tremendamente enriquecedor, espero que para la gente que nos vio, que dejó sus mensajes, como Luis Vázquez, que decía saludos a Leo Salazar, a Cristian Arcos y a Giselle Muñoz, y a todos los que nos dejaron sus mensajes en Facebook, también para conocer un poco más de este lindo club de Curicó Unido, que lo defino como un bastión de resistencia en el fondo en el fútbol chileno, a partir de todo lo que se ha vivido con la transformación que han sufrido muchos clubes. Les agradezco, Cristian, Leo, Giselle, y que sus voces puedan seguir siendo escuchadas desde distintos ámbitos, por supuesto, para enriquecer todo lo que tiene que ser la mirada de un club social, como en este caso Curicó Unido. Muchachos, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias, compadre. Gracias. Saludos a todos, Gise, Leo, un abrazo, un beso. Saludos, Cristian. Cuídense. Vale, Nos vemos. Y yo les recuerdo que este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional, y en esta oportunidad rescatando, por supuesto, la historia y la identidad de los clubes de la región del Maule, en un lindo proyecto que armamos acá en Primera Vez Chile. La próxima semana vamos con otro club que tiene otra historia, que tiene otra forma de hacer las cosas, Rangers de Talca, y por supuesto también vamos a hablar de Independiente de Cauquenes en su momento y de Linares, que son los 4 clubes de la región del Maule que en algún momento han competido en el fútbol. Los programas son más cortitos, sí, ¿no? Son un poquito más breves, ¿no? No sé, ahí vamos a ver para cuánto da, por supuesto. Yo creo que hay harta historia en todos los clubes del fútbol chileno. Un abrazo grande, cuídense, nos reencontramos en una próxima ocasión. También, por supuesto, hablando del fútbol de la B, que tuvo actividad hoy y que va a tener actividad el viernes, el sábado y el domingo en una larga fecha, la 24 del campeonato de Primera B.